resucitaste en tu pueblo. A continuación, escucharemos la voz de San Romero hoy, a cargo del Padre Roque Regalado. Esperamos que este programa ayude a tu reflexión. Arnulfo Romero, resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño. Bienvenidos todos de nuevo a este espacio de reflexión del pensamiento del santo de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero, y ahora santo para todo el mundo. Estamos celebrando, ¿verdad?, en este domingo que se nos aproxima, la solemnidad de la Santísima Trinidad, y precisamente la homilía que hoy vamos a reflexionar y vamos a tratar de iluminar la realidad de nuestro país es con la homilía del 5 de junio de 1977 en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Monseñor Romero la tituló La Iglesia, comunión de los hombres con Dios. Los textos que en la liturgia se nos proponen reflexionar son Proverbios 8, 22, 31, Romanos 5, 1, 5 y el Evangelio 16, 12 de San Juan 16, 12, 15. Vamos a escuchar entonces pues el Evangelio de San Juan. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este es el texto del Evangelio que se nos propone en la liturgia para meditar sobre el misterio de la Santísima Trinidad en esta solemnidad que se nos aproxima. Monseñor Romero aprovechó estos textos bíblicos y esta celebración para hablar acerca de la comunión de la Iglesia y darnos una idea de cómo Dios es comunión en medio de la Iglesia y cómo la Iglesia tiene que ser comunión en medio del mundo. Por esto, Monseñor Romero empieza tratando de responder la pregunta: ¿qué es Dios o quién es Dios? Y Él nos hace ver que Dios no es un Dios que está lejano, ni es un Dios que está abstraído de los problemas del mundo, sino que es un Dios que se ha metido en la historia. Por eso Él, citando su homilía, Él dice lo siguiente: gracias a Dios, Cristo y toda la literatura del Nuevo Testamento y también del Viejo Testamento recobra en nuestros días una presentación de un Dios que vive con nosotros, un Dios vivencial, un Dios, diríamos, funcional, un Dios, como decía el Viejo Testamento, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de nuestros padres, o como escribe San Pablo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje que yo quisiera grabar en vuestros corazones esta mañana es el siguiente, dice Monseñor Romero: la Iglesia es una comunión de los hombres con Dios, y este es el primer nivel de comunión. De ahí descenderá naturalmente un segundo nivel de comunión. La Iglesia es comunión de esos hijos de Dios marcados por el bautismo, unidos en Cristo, el Hijo de Dios. Y en tercer nivel, la Iglesia en comunión con el mundo entero, con la creación. Y esta es la grandeza de nuestro pueblo cristiano. Como quisiéramos, hermanos, en esta hora y siempre, quiero repetir una vez más, que nuestro trabajo en la Iglesia no es el producto de unas circunstancias, es la convicción de que un pastor de la Iglesia, un sacerdote de la Iglesia, unos cristianos que sienten con la Iglesia, tienen que identificarse cada vez más con su razón de ser. Haya o no haya persecución, construyamos nuestra Iglesia en la convicción de que la Iglesia es una comunión de todos los hombres para acercarnos a Dios. Y entonces Monseñor Romero va a desarrollar los tres niveles de comunión de los que él está proponiendo como reflexión. Y el primer nivel de comunión, que es la Iglesia, comunión de hombres con Dios, lo describe así Monseñor Romero: ese primer nivel, pues, de la comunión iglesia, encontramos a un Dios que se hace presente en esta iglesia. Les recomiendo mucho leer ese primer capítulo de la Constitución de la Iglesia. Está refiriéndose acá al documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II.
Continúa, donde nos presenta a la iglesia como un misterio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Resulta que Dios no es un ser aislado, solitario. Cristo nos ha revelado que Dios es comunión, que Dios es tres personas, con esa capacidad que debía tener toda persona creada a su imagen, una apertura para recibir al otro y para darse al otro. El Padre es como el yo inicial, el Hijo es como el tú, con quien se entabla una corriente de amor tan intensa que resulta un nosotros. La comunión en un amor indestructible, que es el Espíritu de amor, el Espíritu Santo. Ese nosotros que se pronuncia en la Santísima Trinidad, capacidad de darse y de recibirse mutuamente, construyen en la tierra la comunidad de la iglesia. De Dios deriva la vida de la iglesia, de la verdad divina deriva su predicación en la tierra, de su vida eterna deriva el perdón que se da a los pecadores arrepentidos, la santidad de las almas que crecen hasta las alturas de la contemplación. De Dios deriva toda su fuerza, toda su razón de ser. Esta es la relación más grande y más íntima de la iglesia, una relación con Dios. De allá deriva toda su misión y toda su razón de ser. Cómo quisiera que se comprendiera esta misión sublime de la iglesia que deriva de una comunión con Dios. Y todos nosotros, queridos hermanos católicos, comprendamos que esta es nuestra primera obligación, nuestra relación con Dios. Hay momentos en que el Espíritu de Dios nos pide un esfuerzo más grande para hacer más visible la presencia de Dios en el mundo. El segundo nivel del que habla Monseñor Romero de comunión es la comunión entre los bautizados, y lo describe así. Y este es el segundo nivel, hermanos, es la comunión de los bautizados. He aquí el texto del concilio, citando al Concilio Vaticano II en la pastoral Lumen Gentium. Dice de la siguiente manera: a esta sociedad de la Iglesia, fundada por Cristo, están incorporados plenamente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo, y este es el primero, es lo primero, poseer el Espíritu de Cristo. Es decir, no hay un cristianismo a nuestro gusto, sino al gusto de Cristo, que fundó la Iglesia, el Espíritu de Cristo. Segundo, aceptan la totalidad de su organización. La Iglesia como humana es una organización jerárquica, un pontífice, centro de toda la Iglesia, un obispo en cada diócesis, una organización, sacerdotes en cada parroquia. El que acepta esta organización es otra condición. Y aceptan también todos los medios de salvación establecidos en ella y en su cuerpo visible. Están unidos con Cristo. Todos los medios de salvación establecidos con ella son los sacramentos y las leyes de la Iglesia. Es decir, Monseñor Romero nos está hablando en este momento que en la comunión de la Iglesia, o quien está en comunión con la Iglesia, debe de vivir estas tres condiciones: poseer el Espíritu de Cristo, aceptar en su totalidad la organización de la Iglesia, su estructura jerárquica, y vivir en ella con alegría y con fidelidad, ¿verdad? Y también aceptar los medios de salvación que están establecidos en la Iglesia, como son los sacramentos pues las leyes de la Iglesia. En este sentido, pues diríamos la enseñanza, el magisterio de la Iglesia. Entonces son tres condiciones para ese segundo nivel de comunión de la Iglesia entre los bautizados. Y el tercer nivel de comunión es la Iglesia en comunión con el mundo. Continúa, y por eso, hermanos, el tercer nivel de esta comunión iglesia es comunión con el mundo. Ustedes saben que el concilio tiene todo un tratado que se llama Constitución de la Iglesia en el Mundo, refiriéndose acá al documento de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. La Iglesia no se identifica con el mundo, lo dijo Cristo: vosotros no sois del mundo, pero estáis en el mundo. ¿Por qué la Iglesia se compone de hombres de este mundo, como somos todos los que estamos aquí? Y la Iglesia quiere aprender el lenguaje, la cultura de los pueblos del mundo, para poder traducir a ese lenguaje, en ese modo de ser, su mensaje divino, que no se identifica con culturas, ni con partidos políticos, ni con sistemas sociales, sino que es un mensaje que es luz
para iluminar los sistemas sociales, los sistemas políticos y la vida del hombre. La Iglesia está en un diálogo continuo con el mundo. La Iglesia sufre con los pueblos que sufren. La Iglesia siente las torturas y las maneras con que se acribillan a los pueblos y a las gentes. La Iglesia anhela el verdadero progreso de los pueblos, vive la realidad de los hombres, sin competencias en políticas ni en sociología, porque no es su competencia. La Iglesia, desde su ciencia humana, desde la revelación de Dios, quiere hacer presente la luz de Dios en el mundo, y ella está también pues en un diálogo íntimo con el mundo. Nada humano es extraño a ella. Y esta pues es como la síntesis de la homilía. Al final, Monseñor Romero termina instando a los fieles laicos a acercarse al obispo, a acercarse a sus pastores para aclarar las falsas ideas y calumnias que se decían acerca de la pastoral de la iglesia en esa época, calumnias que los periódicos de los rotativos que tenían pues más cobertura en el país transmitían en sus publicaciones. Y San Romero denunciaba que no están en comunión con la iglesia y que estorbaban la evangelización. Termina pues haciendo esta denuncia San Romero en su homilía. ¿Qué podemos reflexionar para prepararnos y celebrar y vivir mejor la solemnidad de la Santísima Trinidad? Lo primero que debemos de comprender es que lo que sostiene la comunión de la iglesia, de acuerdo al pensamiento de San Romero, es la unión con Dios. Sin la unión con Dios, la iglesia se vuelve una ONG, la iglesia se vuelve una institución más dentro de las diferentes instituciones sociales. Entonces esto es lo primero que debemos de revisar en nuestras parroquias, en nuestras diócesis. Debemos de revisar si nuestra comunión con Dios realmente está siendo fiel, si realmente estamos alimentando esa comunión con Dios, si estamos realmente inmersos en el misterio de la fe, en el misterio de la presencia de Dios. Y no me refiero solo a la cuestión teológica, académica, que es importantísima, sino también, como lo diría Ignacio de Acuría, a la situación teologal de nuestra vida, es decir, a nuestra experiencia como tal. Si estamos realmente siendo guiados por la fuerza y la gracia del Espíritu en nuestras vidas, en nuestros trabajos de iglesia, en nuestros trabajos sociales, si allí dejamos que prevalezca la gracia de Dios en nuestras vidas. Este es como lo primero que San Romero va a enfatizar, y por eso la pone como la primera gran comunión, la comunión de Dios con la iglesia, con los hombres. Lo segundo es mantener viva la comunión eclesial. Muchas veces en este sentido debemos de madurar. Muchas veces las estructuras parroquiales o diocesanas tienden a debilitarse porque cada grupo quiere hacer lo que le da la gana, o cada movimiento piensa hacer y evangelizar como quiere, o cada proceso pastoral va haciendo en sus grupos lo que piensa. Entonces la comunión eclesial es importante. Hay una autoridad, ¿verdad?, que ha sido estipulada por el misterio de Dios. Es el Papa y el obispo en cada diócesis y el párroco en su parroquia. Y bueno, hay también líderes dentro de los grupos eclesiales que también, guiados por el Espíritu, ¿verdad?, tratan de construir y consolidar esta comunión eclesial. Por esto es importante que revisemos también a la luz del Evangelio cómo está nuestra comunión eclesial en nuestra parroquia. ¿Realmente estamos trabajando unidos? ¿Realmente estamos trabajando dentro de esa comunión entre los bautizados? De tal manera que la iglesia pueda hacer irradiación de esa comunión, que puedan decir, como decían con las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? Mírenlos cómo se aman, porque veían la gran solidaridad entre ellos, veían la comunión entre ellos. Entonces, en este sentido, la segunda gran comunión que debemos de revisar es nuestra comunión eclesial. Nosotros estamos en la disposición, ¿verdad?, de dejarnos llevar por la autoridad de la iglesia, y lo otro es quienes tenemos la responsabilidad de la autoridad que se nos ha investido por el sacramento del orden. ¿Utilizamos esta autoridad para el servicio del Evangelio? ¿Utilizamos esta autoridad para la comunión? Porque muchos padrecitos, por veces, ¿verdad?, lo digo con mucho respeto, nos dedicamos a dividir a la iglesia, y eso no es posible. Los sacerdotes estamos para hacer comunión dentro de la iglesia, para escucharlos a todos. Somos pastores de todos, no somos pastores de determinado grupo, determinado movimiento. Somos pastores de todos, y tenemos que ser, así como lo es el obispo en la diócesis y el papa en toda la iglesia, nosotros debemos
debemos de ser el centro de comunión de toda la parroquia. Entonces, en este sentido, Monseñor Romero nos invita a esto, ¿verdad? Y a vivir a plenitud los medios de salvación, vivir nuestra vida sacramental, ¿verdad? Muchas veces se le ha prestado muy poca atención entre las parejas al sacramento del matrimonio. Y es un medio de salvación también para estar en la gracia de Dios. Invitarles a las parejas que si su unión conyugal está bendecida por el Señor, a que la vivan en plenitud de este sacramento y que sean testimonio de comunión también en medio de sus cantones, en medio de la comunidad parroquial, ¿verdad? Ser ahí testimonio de comunión e invitar a otros a redescubrir el valor hermoso del sacramento del matrimonio, así como también hemos prestado muy poco valor al sacramento de la confesión, de la reconciliación. Muy poca gente comulga, pudiéndolo hacer, porque no quiere confesarse. Porque muchas veces ha entrado el pensamiento de otras comunidades cristianas donde creen que hay que confesarse con Dios y eso terminó todo. No, la iglesia, discerniendo con la fuerza del Espíritu del Evangelio, ha descubierto y ha propuesto este camino de salvación también para entrar en comunión. Cuando nosotros estamos en pecado, estamos fuera de la comunión de la iglesia. Por eso no podemos comulgar. Entonces es necesario el sacramento de la confesión para volver a entrar en esta comunión de gracia y poder así ser testimonio de comunión. Y la última gran comunión que nos va a ayudar a iluminar la realidad de la que vamos a hablar hoy es la gran comunión de la iglesia con el mundo. Es una comunión de diálogo. Esto es bien importante. Monseñor Romero lo recalca. Comunión de diálogo. No es que la iglesia se haga al modo del mundo. No. La iglesia entra en diálogo para comprender los nuevos lenguajes, las nuevas culturas y desde allí presentar el evangelio para comprender la realidad y allí denunciar el pecado y anunciar el evangelio. Esta es la comunión que tiene con el mundo la iglesia, una comunión de diálogo. Como ya lo citaba San Romero en su homilía del Evangelio de Juan, ¿verdad? Ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Estamos en el mundo, ¿verdad? Y por tanto tenemos que descubrir en diálogo con las ciencias, en diálogo, ¿verdad? Profesional, con las realidades de este mundo, de descubrir el camino de la humanidad para iluminarlo con el Evangelio. Aquí, por ejemplo, una invitación a todos los profesionales que se especializan en economía, en política, en sociología, en lenguaje, en matemáticas y que tienen mucha fe en su corazón, que entren en diálogo con esas ciencias especializadas que ustedes manejan y que nos ayuden a la iglesia a leer la realidad y a introducir el Evangelio en las nuevas áreas, los nuevos areópagos, se podría decir ahora, ¿verdad? Cómo llegar a los jóvenes, por ejemplo, psicólogos, psicólogas, que son especialistas, ¿verdad? Por veces en los procesos de maduración juvenil, que pudieran desde la fe ayudarnos a nosotros, la iglesia, cómo entrar en diálogo ahora con la juventud. Qué bonito es cuando los profesionales con mucha fe ponen al servicio de la iglesia y de la evangelización su profesión para que la iglesia cale con mayor fuerza en el corazón de las personas y especialmente en el corazón de los jóvenes. ¿Cuánto necesitamos en este sentido, verdad? Por ejemplo, una pastoral universitaria. Qué importante sería desarrollar una pastoral universitaria en las diferentes universidades de nuestro país para ayudar a sostener a los jóvenes que van con fe a las universidades y que se ven embatidos por esta situación de secularismo, ayudarles a mantenerse firmes en su fe y a enseñarles a entrar en diálogo con las ciencias que estudian, con las ciencias humanas con las que también se lee la realidad y poder desde ahí hacer una síntesis de la fe. ¿Cuánto necesitamos pues de una pastoral universitaria y de una pastoral que concientice pues y que nos haga entrar en diálogo en las parroquias, ¿verdad? Es necesario que todos entremos en diálogo con el mundo. No podemos encerrarnos en la iglesia. El Papa Francisco lo decía, que quiero una iglesia en salida y prefiero una iglesia accidentada por haber salido que una iglesia enferma de estar
encerrada. Es necesario que vayamos y entremos en diálogo con las diferentes instituciones que rigen la sociedad, porque necesitamos hacer presencia. Allí en esas instituciones muchas veces creemos que no hay gente de fe y realmente hay mucha gente de fe en esas instituciones sociales, políticas, ¿verdad? Gubernamentales, están esperando una palabra de aliento, que están esperando una palabra de fe. Cuán importante es, por ejemplo, los medios de comunicación. Hoy, transmitir el Evangelio. Necesitamos llegar a más personas en este sentido. Las redes sociales igual son un nuevo areópago donde se puede entrar en diálogo y evangelizar, conocer el mundo, conocer el pensar de los jóvenes y cómo iluminar también desde allí en las redes sociales con el Evangelio, con los nuevos lenguajes que se dan en las redes sociales, tratar de hacer el Evangelio. Pues bien, estas tres grandes comuniones y estas tres grandes enseñanzas que se nos pide Monseñor Romero, pues que reflexionemos hoy, quisiera iluminar dos eventos muy interesantes que yo considero que son movimientos del espíritu. El primero fue la gran caminata ecológica que se tuvo el día miércoles 5 de junio y luego también quisiera que reflexionáramos el comunicado del Foro Ecuménico de las Iglesias en El Salvador, donde están representadas muchas iglesias históricas, ¿verdad? Y algunas comunidades cristianas. Está la Iglesia Católica, la Iglesia Episcopal Anglicana, la Iglesia Luterana, la Iglesia Reformada Calvinista, la Iglesia Bautista Emanuel, ¿verdad? Entre otras, que hicieron un comunicado con respecto a algunas situaciones del país. Esta semana ha sido una semana de mucha actividad eclesial en las que a mi parecer ha habido, bueno, domingo de Pentecostés, ¿no? Antes de celebrar Pentecostés han habido dos acontecimientos eclesiales que creo son movimientos del espíritu, de acuerdo a la teología del Papa Benedicto, cuando nos decía en su carta La verdad en la caridad, de que el espíritu suscita fuerzas espirituales en la sociedad cuando se trata de buscar justicia, cuando se trata de buscar igualdad y el bien común. Los dos acontecimientos de los que yo quiero hablar son los siguientes. El primero es de la gran caminata, el 5 de junio, ¿verdad? De las organizaciones y de la iglesia con respecto al medio ambiente, al Día del Medio Ambiente. La iniciativa era llegar a Casa Presidencial para entregar una pieza de correspondencia donde las diferentes organizaciones sociales, como son la JPIC o Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, las iglesias históricas, organizaciones sociales ambientales, juveniles, centros educativos, academia de investigación, organizaciones comunitarias y organizaciones de pueblos originarios, movimientos religiosos, todo este conglomerado de organizaciones, pues pretendían entregar esta pieza de correspondencia que hace algunas sugerencias al nuevo presidente Nayib Bukele con respecto al marco del cuidado del medio ambiente. Penosamente nos encontramos con que se puso barricada, ¿verdad? Con alambres de púas y se desplegó la fuerza de la humo como si los ambientalistas fueran gente terrorista o fuera a hacer desorden o algo así. Creo que ese sí no fue un buen gesto de parte de la administración. No sabemos si fue directamente un mandato del presidente. Imagino que habrá sido el protocolo de la PNC que movió esto. Sin embargo, pues de igual manera, todo acto de los ministerios pasa por la aprobación del presidente, ¿verdad? Entonces fue pues un acto penoso para nosotros. Sin embargo, se leyó en público la carta y quiero leer algunas partes acá. Dice de la siguiente manera: estimado señor presidente, hoy es 5 de junio, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y El Salvador no es ajeno a presentar grandes padecimientos en el tema. Por ello deseamos aprovechar la oportunidad de dirigirnos a su digna autoridad para pedirle en nombre del pueblo salvadoreño que desde su gobierno se garantice para el próximo quinquenio la generación de acciones de cara a enfrentar la grave crisis socioambiental que impacta a nuestro país.
Estamos sumamente preocupados por la situación de los recursos hídricos, ya que el 90% de las aguas superficiales se encuentra contaminada. Los ríos más importantes del país, con tendencia a convertirse en quebradas de invierno, procesos acelerados de cambio de uso de suelo de 4.000 hectáreas al año, legalización de urbanizaciones bajo criterios de intereses económicos, no ambientales y sociales, situación que vale para que el país ocupe los primeros lugares de vulnerabilidad, el 88.7% de su territorio y el 95.4% de la población en situaciones de riesgo. Ante esto, se le propone lo siguiente. En primer lugar, un compromiso por la construcción y reforma del marco legal ambiental. Abogamos que por medio de la facultad de iniciativa de ley que posee el órgano ejecutivo, se juegue un rol protagónico en la discusión de la formación de ley ante las respectivas comisiones, para que el pueblo salvadoreño pueda ver protegidos sus derechos por medio de una ley general de agua, del subsector de agua potable y saneamiento, que se reforme la Constitución de la República incorporando el articulado, el derecho humano al agua y el saneamiento y el derecho a una alimentación adecuada y a una soberanía alimentaria y nutricional. Segunda sugerencia, se le pide un compromiso por la gestión sustentable del agua, fortalecer las instituciones públicas para la gestión de agua, esto es, fortalecer el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para poder atender de forma efectiva las demandas de las comunidades en torno a la protección ambiental. También se pide frenar el desarrollo urbanístico desordenado con fines comerciales en detrimento de la ya escasa capa boscosa de nuestra cordillera. Un tercer compromiso que se le pide es un compromiso por un Salvador libre de minería metálica, sentar una posición más proteccionista del ecosistema salvadoreño con respecto a Guatemala y Honduras en cuanto a la instalación de proyectos mineros en las cuencas transfronterizas relacionadas principalmente a los ríos Lempa, Río Paz y Río Huascorán. Otro cuarto compromiso que se le pide es el compromiso por la acción frente al cambio climático y a la gestión integral del riesgo de desastre, implementar estrategias nacionales de cambio climático ya aprobadas y el Plan Nacional de Cambio Climático que actualmente está en proceso de consulta, generar políticas también en torno a esto. El quinto compromiso es compromiso por el ahorro, la eficacia energética y la transición de El Salvador a la era de energías limpias. Detener la construcción de nuevas represas hidroeléctricas debido al efecto negativo que se genera a partir del desplazamiento de las poblaciones y el daño colateral que ocasionan a los ecosistemas, a las cuencas hidrográficas y al ambiente en general. Aprobación de políticas ambientales que prohíban la contaminación electromagnética generada por la colocación de antenas telefónicas en lugares de residencias de poblaciones, cercano a hospitales, clínicas, lugares de recreo o centros de estudio y otros centros infantiles. Sexto compromiso, compromiso por la soberanía alimentaria y nutrición del Salvador. Diseñar, aprobar e implementar una política de producción agropecuaria basada en los principios y lineamientos de lo agroecológico o de la agroecología. Finalmente, pues expresamos nuestra disponibilidad a trabajar en conjunto y apoyar todas las iniciativas que garanticen el Estado de Derecho, la justicia social y ambiental. Estimado señor presidente, estos compromisos que le solicitamos son y han sido las luchas del pueblo salvadoreño durante muchos años. Confiamos totalmente que estas serán retomadas desde su gestión. Con mucho respeto le solicitamos la generación de un espacio de diálogo directo entre su gobierno y los movimientos socioambientales para la realización de las acciones que sean necesarias para construir un país justo, equitativo y sustentable. Y bueno, pues vienen las firmas adjuntadas, ¿verdad?, de todos los participantes de la 29ª Caminata Ecológica Agua y Territorio. Esto con respecto a este gran acontecimiento eclesial, ¿verdad? Donde todos nos unimos por cuidar el medio ambiente, es un mandato que el Papa Francisco nos ha dado también en la carta Laudato Si, donde se nos pide hacer también
hacer diálogo con la sociedad respecto a esto. La sociedad tiene algunas veces fines lucrativos y entonces hay que entrar en diálogo para pedir a las autoridades que hagan lo que les corresponde, que es el cuidado del bien común, y en este sentido, pues, en el cuidado de la casa común. Estamos esperando sus llamadas, ¿verdad? Al 21 32 12 22 o su WhatsApp al 78 50 88 20 y díganos qué piensa usted sobre lo que nos ha enseñado hoy Monseñor Romero y cómo pues podríamos hacer vida esa enseñanza en nuestra realidad salvadoreña. Lo otro que quiero comentar es el comunicado de prensa del Foro Ecuménico de las Iglesias en El Salvador. Creo que es un acto muy grande de los obispos católicos y de los obispos de las otras iglesias que nos unamos en torno a la búsqueda del bien común. Quisiera leer el comunicado. Dice de la siguiente manera. Somos el Foro Ecuménico de las Iglesias en El Salvador, el cual está conformado por la Iglesia Luterana, la Iglesia Episcopal Anglicana, la Iglesia Reformada Calvinista, la Iglesia Bautista Emmanuel y la Iglesia Católica. Como foro de iglesias levantamos hoy la voz para condenar al unísono y de la manera más enérgica el vil asesinato del sacerdote Cecilio Pérez perpetrado el 17 de mayo en La Majada, municipio de Huayúa, Sonsonate. De igual modo condenamos todos los crímenes de violencia que a diario se cometen en nuestro país y exigimos al Estado salvadoreño se investigue cada caso y se administre la debida justicia en cada uno de ellos, que ningún caso quede en la impunidad. Segundo, con ocasión de la reciente toma de posesión del nuevo presidente de la República, el señor Nayib Bukele, expresamos nuestra cordial felicitación al señor presidente y a todas las personas que conforman el nuevo gobierno, a la vez que les deseamos los mejores éxitos en su gestión, para bien de todos los salvadoreños. Les pedimos que gobiernen en beneficio del pueblo, que los ha investido de autoridad, defendiendo sus derechos y sus intereses en favor de los pobres, de los más vulnerables y de las víctimas, procurando siempre el bien común. Tercero, ayer 5 de junio se celebró, citando la carta, ¿verdad? Este comunicado fue hecho el 6 de junio. Ayer 5 de junio se celebró el Día Mundial de Medio Ambiente. Desde este Foro Ecuménico de las Iglesias brindamos nuestro apoyo total a las distintas organizaciones y colectivos ambientalistas y demandamos unidos a todos ellos que el Estado salvadoreño y el nuevo gobierno defienda valientemente el medio ambiente, que no se permita más deforestación en nuestro país, menos en las zonas que son reservas hídricas. Exigimos a la Asamblea Legislativa que lejos de privatizar el agua, apruebe cuanto antes la Ley General de Agua, que garantice el derecho al agua a todos y a cada uno de los salvadoreños. Y termina pues el comunicado con la firma de los correspondientes obispos y pastores dado en San Salvador 6 de junio de 2019. Qué interesante estos dos acontecimientos, lo que nos reflejan este diálogo con el mundo, ¿verdad? Esa gran comunión con el mundo que solo puede ser iluminada si primero estamos en comunión como iglesias. Y qué bonito ver cómo toda la iglesia se pone en comunión a defender el medio ambiente, la creación de Dios, que es lo que nos da vida a todos nosotros. Esa es la comunión eclesial. Y luego ver también a los obispos, junto a otros obispos de otras iglesias, también alzar su voz junto al pueblo. Creo que es un signo de comunión muy grande en nuestra sociedad, de que la iglesia está dispuesta a defender la casa de Dios, porque esta casa es de Dios. Nosotros solo somos invitados. Él nos ha querido invitar cuando nos ha dado la vida a experimentar su creación y su presencia. Entonces, es importante esto, ¿verdad? Debemos de unirnos también nosotros, pronunciarnos también nosotros en nuestros lugares donde vivimos si hay situaciones que están atentando contra el medio ambiente. Es importante entrar en diálogo, no hacerlo de forma violenta. El caso que hemos visto, pues se ha sido una marcha con mucha alegría, con mucha oración, una marcha pacífica, ¿verdad? No ha sido una marcha violenta de ninguna manera. Y con la intención de mostrar un camino a las nuevas autoridades, al nuevo gobierno, de por dónde debemos de caminar en cuanto al cuidado del medio ambiente, ¿verdad? La caminata que se hace y la carta que se lleva tiene muchas pruebas, con muchos datos científicos del deterioro ambiental que tenemos en el país y que no podemos seguir sacrificando la vida de todos. Estos son como los
los dos grandes acontecimientos que quería comentar y que quería que nos animaran a que sigamos en esa comunión de la iglesia, en diálogo con el mundo y en esa comunión con Dios. Recordemos todas estas actividades que podemos hacer si no estamos en comunión con Dios, que es la gran comunión que nos ha dicho Monseñor Romero, no van a tener los frutos que esperamos. Lo primero de todo esto es la comunión con Dios. Después la comunión eclesial, que pues la hemos visto, gracias a Dios, en estos dos grandes acontecimientos de los que hemos comentado, y pues la comunión de diálogo con el mundo, que también en estos acontecimientos se refleja cuando la iglesia, juntos todos, vamos y queremos dialogar con las autoridades, queremos dialogar con la sociedad sobre un problema específico, en este caso, el cuidado del medio ambiente. Muy bien, hermanos y hermanas, gracias por su atención. Esperamos el próximo programa acá y para seguir reflexionando el pensamiento de Monseñor Romero y seguir iluminando la realidad. Así es que para todos una feliz semana. Gracias por haber escuchado este espacio de reflexión. No olvides suscribirte y darle like. Profeta salvadoreño, Oscar Arnulfo